Eterno los bendiga, que el Eterno les dé toda la bendición, que desde aquí de Buenos Aires, bueno, seguimos compartiendo esta para allá, que los talones del Mesías, esta última generación, y vamos a continuar, dejamos para una segunda parte para poder continuar porque era muy larga para un video, entonces, pero queremos estudiar juntos, queremos seguir escudriñando la escritura, escudriñando justamente esta porción bíblica de Barín, la parasha que viene va a ser Re, y continuar con esta, porque Moisés va a hablar ahora también de estas segundas tablas, el Dios de las segundas oportunidades. Ese sería el tema que vamos a continuar ahora. Cuando la misericordia de Dios escribe nuevamente sobre un corazón quebrantado. Y dice de Barín, capítulo 10, versículo 1 y 2, que en aquel tiempo Hashem me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mi monte, sube a mí, al monte, y hazte un arca de madera. Yo escribiré en las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Y hay momentos en la vida en que sentimos que todo se rompió. La relación, o una relación, una familia, un ministerio, una promesa, se rompió la confianza, se rompió nuestra propia imagen. Y creemos que cuando algo se rompe delante de Dios ya no puede restaurarse. Pero Eike nos revela uno de los atributos más extraordinarios del Dios de Israel. Dios no solamente crea, Dios también restaura. No solamente entrega primeras oportunidades, entrega segundas y terceras. Y cuantas veces su misericordia considere necesario para cumplir su propósito. Las segundas tablas son mucho más que una reposición de las primeras. Son el testimonio eterno de que el pecado no tiene la última palabra cuando existe arrepentimiento, cuando hay teshuvá, ese retornar a él. Y el drama del Sinaí, para comprender la grandeza de las segundas tablas, debemos volver al momento más doloroso de la historia de Israel. Mientras Moisés permanece 40 días en el monte, el pueblo construyó el becerro de oro. El mismo pueblo que había escuchado: no tendrás otros dioses delante de mí, ahora adoraba una imagen fundida. Fue una ruptura del pacto apenas 40 días después de haber sido establecido. Los sabios comparan este hecho con una boda. El novio aún está firmando la ketubá y la novia ya le es infiel. Por eso el pecado del becerro es descrito como una especie de adulterio espiritual. Entonces, ¿por qué Moisés rompe las tablas? Y cuando Moisés desciende y ve el becerro, en Shemot 32:19, arrojó de su mano las tablas y las quebró al pie del monte. La pregunta es casi inevitable: ¿por qué rompe algo escrito por el dedo de Dios? Y la tradición hebrea cuenta que llega a una conclusión sorprendente. Dice: Dios aprobó la decisión de Moisés. Y los sabios ven en ello un acto de intercesión. Moisés comprendió que un pacto implica responsabilidad mutua. Si el pueblo ya había quebrantado la alianza antes de recibir formalmente la tabla, entregársela habría sido o habría significado presentar una acusación completa contra Israel. Al romperlas, Moisés simboliza que el pacto
necesita ser restaurado antes de ser ratificado nuevamente. Es un gesto dramático, pero profundamente pastoral, profundamente de cuidado. Las primeras tablas, un regalo totalmente divino. Las primeras tablas fueron obra íntegra de Dios. La piedra era preparada por Dios, la escritura era hecha por Dios, todo era gracia. Israel no había hecho absolutamente nada para merecerlas. Representan el inicio del pacto, la iniciativa divina. Pero en las segundas tablas, ahora el hombre participa. Acá aparece un cambio muy significativo. Dios dice, lábrate 2 tablas. Ahora Moisés debe tallar la piedra. Luego Dios escribiría sobre ella. Los comentaristas encuentran aquí una enseñanza muy preciosa. La restauración requiere participación humana. Dios perdona, pero el hombre debe subir nuevamente al monte. Debe preparar las tablas. Debe responder al llamado. El perdón es un regalo. La restauración también exige compromiso. Y hay Midrash que cuenta la historia de un príncipe que rompió el espejo que su padre le había regalado. Lleno de temor, esperaba un castigo. El rey, en cambio, le entregó otro espejo. Pero esta vez le pidió, tú construirás el marco. Cada vez que lo mires, recordarás cuánto costó restaurar lo que rompiste. Y así son las segundas tablas. No disminuyen la gracia, la hacen más consciente. ¿Y por qué se guardaron los fragmentos de las primeras, verdad? En Berajot 8b dice o enseña que las tablas rotas también fueron colocadas dentro del arca, junto a las segundas tablas. Y es una imagen extraordinaria, porque no solamente se guardó lo nuevo, también se conservaron los fragmentos. ¿Y por qué se guardaron esos fragmentos? Y es muy interesante porque Dios no borra nuestra historia. Él no va a borrar todo lo que pasó, la redime, simplemente lo redime. Las cicatrices, las cosas que viviste, las cosas que pasaron, también forman parte del testimonio. Entonces los comentaristas dicen, tanto las tablas enteras como las rotas reposaban en el arca. Y esto ha sido interpretado como una enseñanza para toda la vida. El fracaso no desaparece de la memoria, pero puede ser integrado a una historia de gracia. Entonces, las tablas escritas sobre piedra. ¿Y por qué piedra, verdad? Porque la piedra permanece, las emociones cambian, las circunstancias cambian, pero el pacto permanece. Más adelante los profetas anunciarían algo aún más profundo. Dios promete quitar el corazón de piedra para dar un corazón de carne, como dice Ezequiel 36:26. La piedra del Sinaí anticipa la transformación del corazón. Y está para allá va en ascenso, ¿verdad? Y este segundo ascenso de Moisés vuelve a subir 40 días, no protesta, no se desanima, no dice, ya fracasaron una vez, no, vuelve a subir. Y cada ascenso representa una nueva oportunidad. Los sabios observaron que este segundo periodo culmina con Yom Kippur, el día de la sentencia, el día del perdón. Por eso la tradición hebrea relaciona la entrega de las segundas tablas con la revelación suprema de la misericordia divina. Esos 13 atributos de la misericordia.
Y es precisamente en ese contexto cuando Dios revela a Moisés su nombre. Hashem, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. No es casualidad que las segundas tablas vienen acompañadas de una revelación más profunda del carácter de Dios. Después del pecado, Israel conoce una dimensión que antes no había experimentado, la misericordia. Entonces, ese midrash del alfarero, es decir, un alfarero fabrica un vaso, el vaso cae y se rompe, el aprendiz piensa que será desechado, pero el maestro recoge cuidadosamente cada fragmento, los vuelve a humedecer, los amasa y crea una vasija aún más resistente. Y el aprendiz pregunta, ¿por qué no comenzaste otra desde cero? Y el maestro responde, porque ésta ya conoció mis manos. Y así obra Dios. No siempre comienza de nuevo. Muchas veces restaura lo quebrado. Y lo vemos casi en todo un hilo de la escritura. Vemos a David, un corazón restaurado. David pecó gravemente. Sin embargo, el Salmo 51 muestra el camino de regreso, el retorno, la teshuvá. No pide simplemente recuperar el reino, pide, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y el Dios de las segundas tablas también restauró a David. No anuló las consecuencias de su pecado, pero tampoco anuló su pacto con él. Jonás anuncia juicio, pero cuando la ciudad se arrepiente, Dios muestra misericordia. El profeta se enoja, precisamente porque conoce el carácter divino y dice, sabía que eres un Dios clemente y misericordioso. La segunda oportunidad no es una idea aislada, atraviesa todo el Tanaj. Y cuando vamos a la conexión del Brit Hadashah con Yeshua y ese nuevo pacto, en la última cena, en esa cena de Pesa, Yeshua toma la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto no reemplaza el deseo de Dios de tener un pueblo fiel. Lo lleva a una profundidad mayor. La restauración ya no se limita a renovar unas tablas de piedra, sino que alcanza el corazón humano. Segunda de Pedro, las segundas oportunidades, Pedro niega 3 veces al maestro. Podría haber pensado que todo terminó. Sin embargo, después de la resurrección, Yeshua viene a preguntarle 3 veces, ¿me amas? Cada respuesta restaura una negación. El pescador que cayó se convierte en pastor del rebaño. Las segundas tablas encuentran un eco vivo en la restauración de Pedro. Entonces, el Rab Shaul jamás olvidó que había perseguido a la comunidad de creyentes. Sin embargo, escribe, por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15:10. Su pasado no fue borrado, fue transformado en testimonio, como las tablas rotas dentro del arca. Hebreos presenta a Yeshua como el mediador de un pacto superior, no porque Dios haya cambiado el carácter, sino porque el Mesías lleva a plenitud aquello que las segundas tablas anunciaban, un acceso permanente a la misericordia y una transformación interior por la acción de Dios. Y una enseñanza jasídica que leí, un discípulo le preguntó a su maestro, ¿dónde habita Dios?
El maestro respondió: Dios habita donde el hombre le permite entrar. Y el discípulo insistió: ¿y dónde entra primero? Y el rabino respondió: por las grietas. Solo un corazón quebrantado deja espacio para la misericordia. Las tablas rotas en nuestra vida, porque todos tenemos tablas rotas, promesas incumplidas, errores, palabras dichas, decisiones equivocadas, relaciones quebradas. La pregunta no es si existen fragmentos, la pregunta es ¿qué hacemos con ellos? Moisés no escondió las tablas rotas, las llevó al arca. Dios puede reconvertir incluso nuestro fracaso en parte de su historia de redención. Es ese Dios que vuelve a escribir. Quizá una de las escenas más conmovedoras de la Torá no sea cuando Dios escribe las primeras tablas, sino cuando decide escribir las segundas tablas. Porque las primeras muestran su poder, pero las segundas revelan su corazón. El Dios del Sinaí no abandona a un pueblo que ha fallado. Lo llama nuevamente, le pide que suba otra vez, le entrega otra oportunidad y escribe otra vez su palabra. Eso no significa que el pecado sea insignificante. Las primeras tablas quedaron rotas para siempre. Las consecuencias existen. Las heridas dejan memoria. Pero la misericordia de Dios es capaz de tomar los fragmentos y convertirlos en el comienzo de una historia nueva. Yeshua manifestó esa historia o esa misericordia. Restauró a Pedro, llamó a Mateo, perdonó a la mujer pecadora, recibió al ladrón arrepentido. Mostró que el reino de Dios no está formado por personas que nunca cayeron, sino por personas que fueron levantadas por la gracia. Quizá el mayor milagro de las segundas tablas no sea que Dios escribiera de nuevo. El mayor milagro es que quisiera seguir haciendo pacto con un pueblo que lo había traicionado. Y ese mismo Dios sigue escribiendo hoy, no sobre piedra, sino sobre corazones, sobre vidas marcadas por el fracaso, sobre personas que caen o que creen haber perdido toda esperanza, porque el Dios de Abraham, de Moisés y del Mesías sigue siendo el mismo. El Dios que no define a sus hijos por el día en que rompieron las tablas, sino por el día en que aceptaron volver a subir al monte para que Él escribiera otra vez sus palabras en sus vidas. Y esto da como un hilo conductor a otro tema, justamente, que nosotros tenemos que compartir. Y vamos a hablar un poco de esa circuncisión del corazón, esa verdadera transformación. Cuando Dios no busca solamente cambiar nuestras acciones, sino quitar todo aquello que impide amarle a Él. Y en Devarim 10:16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y uno de los capítulos más adelante Moisés añade una promesa extraordinaria. Dice en Devarim 36: y Hashem tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Hashem tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Acá hay un mandamiento muy profundo de la Torá. Si hubiera que resumir toda esta espiritualidad bíblica en una sola frase, probablemente sería: Dios no busca solamente manos obedientes, busca corazones transformados.
La circuncisión física, el Brit Milá, era la señal visible del pacto con Abraham. Bereshit capítulo 17. Pero Moisés sorprende al pueblo diciendo que existe una circuncisión todavía más importante, la del corazón. Y esto habría resultado impactante para un israelita, porque durante siglos la circuncisión había sido la marca que distinguía al pueblo del pacto. Sin embargo, Moisés afirma que un hombre puede llevar la señal en su cuerpo y aún así tener un corazón incircunciso. La señal externa nunca fue el destino final, siempre apuntó hacia una realidad interior. Entonces, ¿qué significa circuncidar? La palabra es mul, significa cortar, remover, quitar aquello que sobra. No se trata de añadir algo, se trata de remover un obstáculo. Cuando Moisés habla del corazón está diciendo, hay algo que impide que el corazón ame plenamente a Dios. Ese obstáculo debe ser quitado. Y lógicamente, entonces, ¿qué es el prepucio del corazón? Y la expresión hebrea es Orlat Alep. Orlat Alep, literalmente el prepucio del corazón. Los sabios entendieron esta imagen como una metáfora de todo aquello que cubre la sensibilidad espiritual. Puede ser el orgullo, el resentimiento, la autosuficiencia, la idolatría, la incredulidad, el egoísmo, la dureza, la indiferencia. No es que el corazón no funcione, claro que funciona, pero está escrito, no siente, no escucha, no responde. Es la cerviz endurecida. Y Moisés une ambas imágenes, dice, circuncidad vuestro corazón y no endurezcas vuestra cerviz. La cerviz rígida representa al buey que no acepta el yugo, un animal que resiste constantemente la dirección del agricultor. Y así puede vivir el ser humano, no necesariamente rebelándose de manera abierta, simplemente resistiéndose a la voz de Dios. Y el corazón de la Torá, en el pensamiento hebreo, por ejemplo, el corazón, Lev, la palabra Lev en hebreo, no es solamente el centro de las emociones, es el centro de la voluntad, es el centro de las decisiones, el centro de la memoria, el discernimiento y la conciencia moral. Por eso cuando Dios habla del corazón, está hablando de toda la persona interior. El ejemplo más famoso de endurecimiento del corazón es Faraón. La Torá repite una y otra vez, se endureció el corazón de Faraón. No perdió inteligencia, perdió sensibilidad. Cada una oportunidad producía más resistencia. La dureza espiritual nunca aparece de un día para otro, ojo, se desarrolla lentamente. Cada acto de resistencia vuelve el corazón menos sensible, cada vez se hace más duro. El profeta Jeremías retoma exactamente esta enseñanza y dice, circuncidaos para Hashem, quitar el prepucio de vuestro corazón, Jeremías 4:4. Es notable que Jeremías no llama a un rito nuevo, llama a recuperar el sentido más profundo del pacto. Lo mismo Ezequiel, luego Dios promete algo aún mayor. Os daré un corazón nuevo, dice Ezequiel 36:26. Y aquí aparece una diferencia importante. En Deuteronomio el hombre debe circuncidar su corazón. En Ezequiel es Dios quien promete hacerlo. Y los sabios ven aquí una cooperación. El hombre responde y Dios transforma. Un escultor golpeaba una enorme piedra. Un niño observó durante horas y después preguntó,
¿cómo sabías que había allí un caballo? Y el escultor respondió, no lo fabriqué, simplemente quité todo lo que no era caballo. Y así trabaja Dios. No pretende convertirnos en otra persona. Quiere quitar todo aquello que impide que aparezca la imagen para la cual fuimos creados. Un corazón circuncidado antes de un cuerpo circuncidado, podemos ver en Abraham, que antes de recibir la circuncisión física, Abraham ya había demostrado un corazón rendido, había dejado su tierra, había obedecido, había creído, y la señal externa vino después de una transformación interior. David comprendió esta verdad también, después de su pecado, no pidió solamente perdón, pidió, crea en mí un corazón limpio, Salmo 51. Sabía que el hombre no era únicamente la conducta, era el corazón. Entonces el Shema no es casualidad que inmediatamente Moisés dijera, amarás a Hashem con todo tu corazón. ¿Cómo puede amar un corazón endurecido? Primero debe ser circuncidado. Solo un corazón libre de orgullo puede amar plenamente. Por eso en la tradición se dice que el pecado no siempre destruye el corazón. Muchas veces simplemente lo cubre y agrega, el arrepentimiento no fabrica un corazón nuevo. Retira aquello que ocultaba la luz de Dios. Entonces, esta conexión con el Brit Hadashah, con Yeshua, dice que Yeshua declaró, del corazón salen los malos pensamientos. Mateo 15, 19. No culpó primero la circunstancia, fue el origen. Y el problema siempre comienza en el interior. Bienaventurados los de limpio corazón, dijo Yeshua en Mateo 5:8, y no dice los de perfecta conducta, dice los de limpio corazón, porque toda conducta nace allí, en el corazón. Entonces, Yeshua reprendió a algunos fariseos diciendo, limpian lo de afuera del vaso, pero por dentro, esto está en Mateo 23, él no está rechazando, ¿verdad?, la pureza ritual. Estaba denunciando una espiritualidad, un accionar donde el símbolo había reemplazado a la realidad interior. Su crítica coincide con la de los profetas. El rito pierde sentido cuando el corazón permanece lejos de Dios. Nicodemo era un hombre circuncidado según la Torá, y sin embargo Yeshua le dice, es necesario nacer de nuevo. Juan 3. La pertenencia al pueblo del pacto no elimina la necesidad de una renovación interior, de una transformación. Por eso Rajabul, en Romanos 2, del 28 al 29, Pablo desarrolla directamente la enseñanza de Barín, esta porción de la Parashá que dice, la verdadera circuncisión es la del corazón en espíritu. Es importante entender bien sus palabras. Pablo no desprecia la circuncisión física de Abraham, lo que rechaza es pensar que la señal exterior por sí sola garantiza fidelidad a Dios. Entonces, retoma exactamente el mensaje de Moisés y Jeremías, el pacto debe reflejar también en el corazón. Dice que Colosenses 2:11, Pablo habla de una circuncisión hecha sin manos, refiriéndose a la obra del Mesías en el creyente. La imagen apunta a una transformación interior, donde es quitado el dominio del pecado. No constituye la enseñanza de la Torá, desarrolla su dimensión espiritual. Por eso
Hebreos nos dice que, como presenta el nuevo pacto, como el cumplimiento de la promesa de Jeremías, dice, pondré mis leyes en tu mente y las escribiré en tu corazón. Jeremías 31-33, Hebreos 8:10. Las tablas de piedra encuentran su culminación cuando la Torá es grabada en el interior del ser humano. Por eso la incircuncisión del corazón no consiste simplemente en dejar ciertos pecados, es aprender a amar de otra manera, a escuchar de otra manera, a servir de otra manera. Es permitir que la voluntad de Dios se vuelva más deseable que nuestros propios impulsos. No es una modificación especial, es una renovación de la fuente de otro, desde donde brotan las decisiones, que es el corazón. Entonces, acá tenemos como que Dios sigue siendo un gran cirujano del corazón. Vivimos en una cultura obsesionada con cambiar la apariencia. La escritura, en cambio, la Biblia, se ocupa del interior. Podemos cambiar de hábitos sin cambiar el corazón. Podemos modificar el lenguaje sin transformar los deseos. Podemos aprender normas religiosas y aún así permanecer endurecidos. Por eso Moisés hizo una declaración revolucionaria. No pidió simplemente más obediencia, pidió una cirugía espiritual. Y quitar el prepucio del corazón significa retirar todo aquello que impide amar a Dios con libertad. Es dejar que Él corte el orgullo, el resentimiento, la autosuficiencia y la indiferencia que se han adherido al alma con el peso de los años. Yeshua retomó esta misma enseñanza, nunca redujo el reino a una lista de comportamientos eternos, fue directamente al corazón, porque sabía que un corazón transformado produce una vida transformada. Los profetas lo habían anunciado, la Torá lo había anticipado, el Mesías lo hizo visible. Y el Espíritu de Dios continúa realizando esta obra en cada generación. Quizá ese sea el mayor milagro de la circuncisión del corazón. No consiste en que Dios quite una parte de nosotros. Consiste en quitar todo aquello que nos impide ser plenamente aquello para lo cual fuimos creados. Porque el propósito final del pacto nunca fue solamente marcar un cuerpo. Fue formar un pueblo cuyo corazón reflejara el corazón del mismo Creador. Y cuando ese corazón es circuncidado, la obediencia deja de ser una carga, se convierte en la expresión natural del amor. Escribe el profeta Ezequiel, Dios no solo nos manda a caminar en sus caminos, también promete darnos un corazón capaz de hacerlo, y así se encuentra la verdadera esperanza del pacto y la plenitud de la obra del Mesías. Y continuando, tenemos esta parte del becerro de oro y los ídolos modernos, en el cual mucho de lo que esta paralla trae, cuando el mayor peligro no es adorar a un Dios falso, sino transformar al Dios verdadero en un Dios que podamos controlar. Devarim 9:7 dice, no olvides cómo provocaste a ira a Hashem tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegaste a este lugar. Habéis sido rebeldes contra Hashem. Se hicieron un becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Shemot 32:4.
Es el pecado que parecía imposible. Hay un detalle que debería sorprendernos profundamente. Israel acaba de experimentar los mayores milagros de la historia. Había visto 10 plagas en Egipto, el mar rojo abierto, la columna de nube, la columna de fuego, el agua salir de la roca, el maná caer del cielo, la voz de Dios en el Sinaí. Y sin embargo, apenas 40 días después construyen un becerro de oro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un pueblo que vio semejante milagro puede caer tan rápidamente en la idolatría? La respuesta de la tradición es sorprendente. El problema nunca fue la falta de evidencia, fue el corazón humano. Los milagros pueden impresionar los ojos. Solo la transformación interior cambia el corazón. Por eso Moisés recuerda este episodio en la Parashá Ekeb, no para humillar al pueblo, sino para advertir a las futuras generaciones. El becerro de oro puede adoptar muchas formas, porque entonces tenemos que preguntar, ¿qué representa el becerro de oro? El becerro de oro no fue elegida al azar, esa imagen no fue elegida al azar. En el antiguo Egipto, el toro Apis era un símbolo de fertilidad, fuerza, riqueza, estabilidad, poder. Israel salió de Egipto, pero Egipto todavía vivía dentro de muchos israelitas. Y acá aparece una de las grandes enseñanzas de la Torá. Es posible salir físicamente del mundo sin que el mundo salga del corazón. ¿Abandonaron realmente a Dios? Y este es un punto muy importante, porque el texto no dice que Israel negara la existencia de Hashem. Al contrario, cuando Aarón construye el altar, declara: mañana será fiesta para Hashem. Shemot 32:5. Y esto cambia completamente la comprensión del episodio, porque no estaba buscando otro Dios. Estaban intentando representar al Dios verdadero mediante una imagen visible. Ese fue precisamente el problema. No cambiaron a Dios, intentaron reducir a Dios. Y ese pecado lo podemos llamar el pecado de domesticar a Dios. Esta es una de las observaciones más profundas de muchos comentaristas. Dice, el becerro era un intento de hacer a Dios visible, de hacerlo manipulable, de hacerlo predecible, controlable. Mientras Moisés estaba en el monte, Dios parecía ausente. El pueblo sintió ansiedad. Entonces decidió fabricar una presencia que pudiera manejar. La idolatría nace cuando el hombre deja de confiar en Dios invisible y busca seguridades visibles. Me das cuenta de un rey viajaba siempre detrás de una cortina para que el pueblo aprendiera a obedecer su voz y no solamente su apariencia. Un día algunos ministros fabricaron una estatua del rey diciendo: ahora podremos verlo siempre. Pero el verdadero rey respondió: ya no escucharán mi voz, solo contemplarán una imagen hecha por ustedes mismos. Así ocurre con los ídolos. No reemplazan solamente a Dios, también reemplazan la necesidad de escucharlo. Y es significativo que el becerro de oro fuera hecho con el mismo oro que Dios había permitido sacar de Egipto. El oro era una bendición. La idolatría transformó la bendición en un Dios. Y aquí aparece una enseñanza permanente. Los ídolos suelen construirse con regalos de Dios: el talento, la inteligencia, la belleza, el dinero, el ministerio, la influencia. Todo puede convertirse en un ídolo cuando ocupa el lugar de el dador. Entonces, el verdadero significado
de la idolatría, como se dice en hebreo, Abodá Zará. La palabra hebrea es esa, Abodá Zará, literalmente servicio extraño. No se trata solamente de inclinarse ante una estatua, es entregar la lealtad última a algo que no es Dios. Los sabios enseñan que un ídolo es aquello que determina nuestras decisiones más profundas. Y ahí tenemos los ídolos modernos. Muy pocas personas adoran imagen de metal, pero la idolatría continúa existiendo. Puede adoptar formas como el dinero, el éxito, la fama, la política, el nacionalismo absoluto, la tecnología, la aprobación de los demás, el placer, el consumo, el poder, incluso la religión cuando reemplaza la relación con Dios. Un ídolo es cualquier realidad creada que ocupe el lugar reservado únicamente para el Creador. El pueblo tuvo prisa. La Torá dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros. El problema también fue la impaciencia. La emuná sabe esperar. La idolatría exige resultados inmediatos. Cuando Dios guarda silencio, el corazón impaciente fabrica sustitutos. Y los comentaristas discuten mucho el papel de Aarón. Algunos midrashim explican que intentó retrasar al pueblo esperando el regreso de Moisés. Y otros señalan que buscó evitar un derramamiento de sangre. Sea como fuera, la historia enseña que incluso los líderes pueden ceder ante la presión colectiva cuando dejen de confiar plenamente en la dirección de Dios. Entonces no es casualidad que el becerro fuera de oro, el hombre o el oro simboliza que aquello que el hombre considera valioso. Cuando el valor económico sustituye el valor espiritual, comienza la idolatría. En el Salmo 115 describe a los ídolos. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Y la ironía es extraordinaria porque los hombres fabrican dioses que terminan pareciéndose a ellos mismos. Mientras tanto, el Dios verdadero habla, escucha, actúa, llama al hombre a responder. La tradición Baal Shem Tov decía, todo aquello en lo que piensas continuamente cuando no piensas en Dios, revela quién ocupa realmente el centro de tu corazón. No afirma que todo interés sea idolatría y invita a examinar cuál es el verdadero centro de gravedad en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros vemos en la conexión con Yeshua la tentación en el desierto, Satán ofrece a Yeshua todos los reinos del mundo, solo debía postrarse, como dice Mateo 4, es la esencia de toda idolatría. Obtener el reino sin permanecer fiel al rey. Yeshua responde, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Devarim 6:3. Donde Israel cayó al pie del Sinaí, Yeshua permanece fiel en el desierto. Y hay un pasaje en Mateo capítulo 6, versículo 24, que dice, no podéis servir a Dios y a Mamón. Yeshua no dice que el dinero sea malo. Dice que puede convertirse en un señor. Y todo señor rival se transforma en un ídolo. Por eso el joven rico, ya lo citamos, el joven cumplía muchos mandamientos, pero cuando Yeshua toca el tema de la riqueza, aparece el verdadero Dios de su corazón. No era un becerro de oro, era el oro mismo. Entonces Yeshua, también vamos a ver cuando hace la purificación del templo, expulsa a los vendedores,
no está rechazando el comercio legítimo, está denunciando que el sistema religioso había permitido que el interés económico desplazara el propósito espiritual del templo. El riesgo no era solo vender, era convertir la casa de oración en un centro dominado por otros intereses. Por eso Pablo Rayaúl escribe en Colosenses 3:5 que la avaricia, que es idolatría, esta es una de las definiciones más sorprendentes de Brihad Hashá. La idolatría no siempre consiste en una imagen, puede manifestarse como un deseo desordenado que ocupa el lugar de Dios. Por eso el apóstol Juan termina su carta con una frase inesperada. Dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5:21. Después de hablar del amor, de la verdad del Mesías, concluye recordando el mismo peligro que Moisés señaló siglos antes. La idolatría sigue siendo una amenaza para el creyente. Entonces, el mayor ídolo es el yo. Los sabios enseñan que existe un ídolo más peligroso que todos los demás. Ese es el ego. Cuando el hombre coloca su voluntad por encima de la voluntad de Dios, se convierte en sí misma en el centro de adoración. Y este fue, en definitiva, el pecado original en el Edén. No fue solo comer el fruto, fue decidir autónomamente qué era bueno y qué era malo. Entonces, el antídoto contra la idolatría que la Torá ofrece, un remedio permanente, es recordar. Por eso, en esta parashá que repite continuamente: acuérdate, no olvides, recuerda el desierto, recuerda quién te sacó de Egipto. La memoria espiritual protege el corazón. Entonces, cuando olvidamos las obras de Dios, comenzamos a fabricar sustitutos. Entonces, ¿dónde está? Que podemos preguntar: ¿dónde está hoy nuestro becerro de oro? Es fácil mirar al antiguo Israel y preguntarnos cómo pudieron caer tan bajo, pero la pregunta de la Torá apunta hacia nosotros. ¿Qué hacemos cuando Dios parece guardar silencio? ¿Esperamos o fabricamos nuestro propio becerro? El becerro de oro no fue simplemente una estatua, fue un intento de tener un Dios disponible, visible y controlable. Y esa tentación sigue viva aún. Cada vez que queremos un Dios que confirme siempre nuestra idea, que nunca cuestione nuestra decisión o que solo exista para cumplir nuestro deseo, corremos el riesgo de fabricar un becerro con forma religiosa. Yeshua vino precisamente a romper esa lógica. No se presentó como un Mesías moldeado por las expectativas humanas, rechazó el poder fácil, el prestigio vacío y la adoración interesada. Nos llamó a seguir al Dios vivo, no a una imagen constituida según nuestros deseos. El becerro de oro sigue siendo una advertencia para cada generación, no porque temamos terminar adorando una estatua, sino porque el corazón humano siempre corre el riesgo de reemplazar la presencia del Dios vivo por algo más cómodo, más visible o más controlable. Por eso la pregunta que deja esta para allá no es: ¿tengo un ídolo en mi casa? La pregunta es mucho más profunda. ¿Hay algo en mi corazón que ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios? Porque el reino comienza cuando los ídolos caen. El corazón vuelve a inclinarse únicamente delante de Dios, que no puede ser fabricado, manipulado, ni reducido a nuestras expectativas. Él sigue siendo el Dios del Sinaí, invisible a los ojos, pero plenamente presente, libre de toda imagen, pero cercano a todo corazón que lo busca con sinceridad.